¿Usted puede asegurar que va a pasar algo en Esquerra Republicana dentro de un año que usted no pueda controlar? En 87 años no ha robado nadie. Ahora usted. Bueno, señoría, Dígame, su partido está sujeto a algunos procedimientos. Sí, no me diga usted eso, señoría. Diga uno. Señoría, como si yo me pongo a hablar de los procedimientos... Diga uno. Es que acaba de hacer una acusación muy grave de un partido al cual yo represento. No, diga señoría, uno. si es conocido público y No, notorio. diga uno. Que no, señoría, que Pero es diga conocido... un caso de corrupción de Esquerra Republicana. Diga uno. Pero no es tan difícil. Señoría, es conocido público y notorio. Diga pero uno. Le diga repito. uno. Le pido que diga uno. ¿Contestar? Yo le digo Lezo, Gürtel, Púnica. Ahora usted diga uno. Señoría, yo le digo que la Gürtel es pasado. Que obviamente... Yo le digo que usted miente en sede parlamentaria. Vamos a ver, en cuanto a Esquerra Republicana. Señor Rufián, deje que conteste la señora compareciente. Bueno, le estoy preguntando de forma repetida. Sí, pero déjela que se explique. Y que conteste. Yo no voy a seguir hasta que no conteste. Pero que el tiempo lo tenemos controlado. A mí me da igual, que conteste. No, yo ya le he contestado a su señoría. No ha contestado. Conteste qué casos de corrupción está involucrado Esquerra Republicana. Ya le he contestado a su señoría. No ha contestado. No voy a seguir hasta que conteste. Bueno, pues no siga su señoría. Pues no sé qué hacer. Señor, usted ha sido se ha puesto muy gallo con el compañero del PSOE y le ha dicho de forma repetida que salga fuera y que diga lo que está diciendo aquí frente a la prensa porque usted se querellaría. Yo esas costumbres de según qué cargos no lo voy a hacer, ni se lo voy a decir. Pero usted sabe perfectamente que ha mentido aquí en sede parlamentaria y lo sabemos todos nosotros. Si tiene arrestos, si tiene agallas, salga fuera y dígalo. Muy bien.